Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, amigos y familiares que están en sintonía a través de este portal Jesucristo, Señor de todo. Dando gracias al Señor que nueva vez hoy miércoles nos permite, según su voluntad, tener el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, le damos gracias a Él porque a pesar de que no estamos de manera presencial, pero a través de este portal podemos llegar a cada uno de sus hogares o el lugar donde se encuentra en sintonía, pidiéndole al Señor que nos bendiga grandemente y que Él sea glorificado a través de este estudio. Nos pondremos en actitud de oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, porque en tu voluntad y en tu propósito nos permite nueva vez hoy miércoles tener el estudio de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú dirijas grandemente al que tendrá la exposición de la misma, que tú nos hable a través de la exposición de tu palabra. Danos la reverencia, Señor, que mereces tu presencia, y de igual modo te pedimos, dentro de tu voluntad, que si algún amigo que hoy no te conoce, escuche el mensaje, Señor, pueda tener misericordia y el alcance, Señor, de la salvación. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos escuchando para la honra y la gloria de Dios del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios.
Ha llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso. El himno Su Gracia es Mayor. Hermanos, una vez más tenemos el honor de hablar de este himno, o testificar, mejor dicho, utilizando algunas de las letras que contiene este himno, que no son más sino testimonios de alguien que escribió este himno, y que igualmente nosotros nos identificamos completamente con estas letras. Cada día vemos la fidelidad de Dios, su fidelidad manifestada en su gracia. El Señor nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. De hecho, no temas lo que te pueda hacer el hombre. Pero no solamente no temamos lo que el hombre pueda hacer, y entendemos que así como en los tiempos de Noé, las intenciones de los corazones de los hombres de aquel tiempo era de continuo solamente el mal, creemos que también así está imperando la maldad en estos tiempos. No temamos a aquel que en tu trabajo quiera hacerte alguna maldad. No temamos a aquel que en la calle te quiera hacer alguna maldad. No temamos que aquel que en cualquier lugar quiera provocarte algún daño. Confiemos en nuestro Dios. Igualmente no temamos cualquier enfermedad. Tenemos a nuestro Dios, que es nuestro sanador también. Es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso todos estos beneficios de los cuales he hablado son producto de la gracia de Dios, porque su gracia es mayor. Cantemos y adoremos a nuestro Dios, cantando: su gracia es mayor. Si nuestros recursos
gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su Y como dice las letras del próximo himno que estaremos escuchando: cuán dulce es fiar en Cristo. Himno: oh cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Tiempo de tener las informaciones. Para ello pasará nuestro hermano pastor Ángel Mateo. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo. Igualmente a cualquier amigo o amiga que sintoniza con nosotros en esta noche o después de esta noche, en este o a través de este canal Jesucristo, Señor de todo. Una vez más, somos la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social Santo Domingo. Hoy, 31 de marzo 2021, estamos una vez más elevando a nuestro Dios este culto de
estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que gracias a cada uno por sintonizarnos. Para algunas informaciones, como ya ustedes conocen, en primer lugar, nuestra hermana Griselda Félix fue operada. La cirugía fue el día de ayer. Gracias una vez más a nuestro Dios y gloria a Dios por la obra maravillosa que hizo en la hermana Griselda. Todo salió bien. Hablé con el hermano Manolo esta mañana y por la gracia de Dios la recuperación va muy bien. Sigamos orando por ella para que el Señor asimismo siga haciendo su obra y complete la buena obra que Él empezó, como estamos seguros que Él hará. Igualmente, damos gracias a Dios por usar como instrumento a nuestra hermana Dorcas, quien trabaja en aquel lugar donde la hermana fue operada, pero no obstante conocemos de su buen servicio a los santos. Así que gracias una vez más por su buen servicio de amor a los santos. Igualmente, amados hermanos, en otro orden, sigamos orando al Señor por Eliel, el hijo de nuestra hermana Ruth. Estamos esperando de Dios un milagro, que Dios obre con poder. Dios tiene todo poder, toda autoridad, toda potestad sobre cada cuerpo humano, sobre sus criaturas. Así que sigamos orando con fe a nuestro Dios por Eliel. Igualmente, por nuestra hermana Ruth, como siempre pedimos, para que Dios le dé fuerzas, provea todo lo necesario y le ayude. Gracias a Dios por esta iglesia, que así como ella nos tiene pendientes, a cada momento se conecta a los cultos, comparte los enlaces de los cultos, así también nosotros le tenemos pendiente, muy pendiente. Gracias a Dios también por la recuperación de la hermana Kenia. Igualmente seguimos orando a Dios por nuestros adultos mayores, la hermana Sara, la hermana Andrea. Sigamos orando por nuestra hermana Milagros, su salud, el hermano Santo, la hermana Rosa, y así sigamos orando por la hermana Teresa Edis y los unos por los otros. Oremos al Señor también por este periodo, por este asueto de la llamada Semana Santa. Oremos al Señor para que cada uno de los hermanos que de alguna manera nos vamos a trasladar a algún punto del país, para que Dios nos cuide, nos guarde y nos ayude a ser prudentes y dar ejemplo a nuestro país y al mundo de que conocemos a Cristo. Y por eso nos manejamos con prudencia. Oremos también al Señor para que en su gracia conceda guardar vidas. Sabemos que lamentablemente la imprudencia, el desorden impera en estos tiempos y por eso se producen muchas muertes, accidentes, intoxicaciones. Así que oremos al Señor también por este tiempo. Bien, amados hermanos, sigamos también orando por la hermana Gili. Oremos al Señor por los malestares producto del embarazo y sigamos orando también por su embarazo. Oremos al Señor también por Romeo y su espalda, igualmente la recuperación por parto y posparto de la hermana Heiser. Pues bien, amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo y nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Oremos por cada uno de los hermanos y sus trabajos. Oremos al Señor por estos tiempos difíciles y dando gracias siempre a Dios, porque en medio de los tiempos difíciles hemos visto su fidelidad. Dios les bendiga y sigamos alabando y adorando a nuestro Dios. Antes de tener el tiempo especial en esta noche de estudio, estaremos escuchando las letras del himno A Él doy mis problemas. A él mis problemas le doy.
El tiempo especial de esta noche ha llegado, el estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma. Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 31 de marzo del año 2021. De igual manera, como siempre lo hemos dicho y lo decimos aún, deseamos de todo nuestro corazón que también los estimados oyentes, los amados amigos, sean bendecidos con la palabra de Dios para salvación de sus almas. Si hay alguna bendición en verdad que podamos desear a los amigos que puedan escuchar el mensaje de Dios, es que vengan a Cristo y reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amados míos, hoy vamos a la parte número 5 del mensaje a la iglesia, a la parte número 4 del mensaje a la iglesia en Filadelfia. Hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Filadelfia y vamos a leer para ello los versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 8 y 9. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 9. Amados míos, hoy vamos a continuar con la parte número 4, como hemos dicho antes, acerca del mensaje a la iglesia en Filadelfia, y hoy vamos a tratar bajo el tema la iglesia que Cristo reconoce. Amados hermanos, estimados oyentes, la iglesia en Filadelfia, debido a su condición espiritual muy buena, una iglesia que nuestro Señor Jesucristo no condenó en ninguno de sus aspectos, no les reprochó nada. Sin embargo, lo que hubo sobre esta iglesia de parte de nuestro Señor fue alabanza. Esta iglesia, la iglesia en Filadelfia, ha sido llamada por diferentes nombres. Unos le llaman la iglesia misionera, otros la iglesia que sirve, otros le llaman la iglesia viviente, otros le llaman la iglesia revivida, otros le llaman la iglesia bíblica, y le llaman la bíblica porque se dice que es la iglesia que cree en la Biblia. Nosotros creemos, al estudiar esta iglesia, que ciertamente ella cumple con cada una de las cosas que hemos mencionado. Recordemos que si una iglesia es misionera es porque sus miembros practican las misiones. Si una iglesia sirve es porque sus miembros sirven. Si una iglesia es viviente es porque sus miembros están vivos espiritualmente. Si una iglesia es revivida es porque sus miembros han sido revividos. Y si una iglesia es bíblica y cree en la Biblia es porque sus miembros creen en la palabra de Dios, creen en la Biblia. Y esas son de las cosas que nosotros vamos a ver en esta noche bajo el tema la iglesia que Cristo reconoce. Y si Cristo la reconoce como misionera, como una iglesia que sirve, como una iglesia viviente, como una iglesia revivida, como una iglesia que cree en las Escrituras, a la iglesia allí en Filadelfia, ¿acaso hace esto mismo el Señor con nuestras iglesias de hoy en día?
cumplen los miembros de nuestras iglesias de hoy en día con estas cosas que Cristo alaba, que Cristo reconoce en esta iglesia? Son de las cosas que vamos a ver. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, nueva vez por el privilegio que tú nos das de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Por favor, Señor, te suplicamos, habla nuestras vidas, que cada uno de nosotros sea bendecido con tu palabra, con este estudio, Señor, que lo podamos ver, entender, comprender. Bendícelo en cada oyente que abre su corazón para oírlo, para ponerlo por obra. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados míos, el miércoles pasado, nosotros estuvimos viendo la parte que dice, yo conozco tus obras. Recordemos que esta expresión de yo conozco tus obras ya la hemos visto en las iglesias anteriores y la hemos explicado. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice aquí, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Vimos esa parte, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que vamos a ver esta noche, esa parte que corresponde al versículo 8, esa última parte, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y has negado mi fe. Esas son de las cosas que vamos a ver en esta noche, porque la primera parte del versículo 8, al igual que el versículo 7, lo vimos la semana pasada. Pues bien, la segunda parte del versículo 8, el Señor hace allí un triple reconocimiento a la iglesia en Filadelfia. Si leemos completamente el versículo 8, nosotros vemos que dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Si usted ve en la palabra de Dios, allí hay 3 reconocimientos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque tienes poca fuerza, número 1, número 2, has guardado mi palabra, y número 3, y no has negado mi nombre. Este versículo contiene estos 3 reconocimientos. ¿Por qué el Señor da y dice estos 3 reconocimientos a la iglesia en Filadelfia? La razón por la cual nuestro Señor abrió la puerta para que esta iglesia predicara el evangelio, para que esta iglesia conociera más al Señor mediante el estudio de su palabra. Aquí Él está dando las razones por las cuales el Señor hizo tales cosas. Lo primero que vemos es la expresión porque tienes poca fuerza. Porque aunque tienes poca fuerza. Esto, la versión Reina Valera del 1909 la traduce porque aunque tienes un poco de potencia. Amados míos, hermanos en Cristo Jesús que nos escuchan en esta noche, quiero que presten especial atención a estos 3 reconocimientos que nuestro Señor Jesucristo hace de esta iglesia. Recuerden que aquella era una iglesia que estaba así, que era una iglesia que no era muy grande, era una iglesia que no era muy famosa. Recordemos que aquella iglesia, aquellos hermanos tal vez pertenecían al proletariado. Era una clase trabajadora. Allí no tenía aquella iglesia mucha influencia ni política ni militar. Y el Señor dice a esta iglesia que tiene poca potencia, poca fuerza, porque estos hermanos no tenían poderes políticos ni poderes militares y tal vez no tenían grandes riquezas sobre las cuales influir sobre la sociedad. Entonces el Señor le llama porque aunque tienes
poca fuerza. Eso se daba en los hermanos de allá, de la iglesia en Filadelfia, en los creyentes en Cristo Jesús que se encontraban en Filadelfia. Recordemos que en aquellos tiempos, en aquellos días, había iglesias más enormes, más poderosas, más influyentes, en el sentido que acostumbramos a llamarle secular. Había iglesias con más influencias que otras iglesias y que esta iglesia. Pero, amados hermanos, el Señor le llama a la iglesia en Filadelfia y dice de ella, porque aunque tienes poca fuerza, el Señor le abrió la puerta a ella, aún ella teniendo poca fuerza, poca potencia, aún ella teniendo poco poder político, poco poder militar, poca riqueza. ¿No nos deja dicho esto algo a nosotros? Dios no va a evaluar, amados hermanos, el tamaño de nuestros templos. Dios no va a evaluar el tamaño de nuestras membresías. El Señor no va a evaluar sobre nosotros qué tan influyente políticamente somos ante la sociedad o qué rangos militares podemos ejercer dentro de la sociedad para que ser influyente, o qué tanto dinero podemos tener con el propósito de nosotros ser personas que podamos construir grandes templos, podamos tener enormes bancos, podamos tener allí muchas sillas preciosas, un escenario enormemente moderno y podamos transmitir y llegar a muchas personas. Nosotros, lo que estamos en iglesias de poca fuerza, de poca potencia, esto delante de Dios es aquello que revela la potencia, pero la potencia espiritual. Cuando el Señor dice allí de poca potencia, se refiere con relación a la influencia para con el mundo, militarmente hablando, económicamente hablando o políticamente hablando. Amados hermanos que me escuchan, si pertenecemos a una iglesia que tiene poca fuerza, que tiene poco poder militar, poco poder económico, poco poder en el sentido que tiene que ver con lo político, a eso a Dios no le importa. A Dios le importa que nuestro poder esté basado en Él, que nuestro poder sea en Él. Y cuando decimos que nuestro poder sea en Él, nosotros lo que queremos decir es que seamos creyentes, que aunque estemos en un pequeño templo, en una pequeña edificación, allí haya creyentes que estudien la palabra de Dios. Allí haya creyentes que no solamente estudien, sino también que oren al Señor. Que allí haya creyentes que prediquen el Evangelio, que allí haya creyentes que ayunen, que allí haya creyentes que escudriñen, que amen más a su Señor. Dios abrirá puerta a una iglesia así para la predicación del Evangelio, para el conocimiento de su palabra, para que estos creyentes puedan estudiar más su palabra y conocerle más. Dios va a abrir puerta a una iglesia donde sus miembros sean miembros que se congreguen, que oren, que estudien su palabra, que prediquen, que ayunen. Creyentes que además de estas cosas compartan con el que no tiene necesidad. Eso es lo que el Señor ve en la iglesia. El Señor no va a mirar esos grandes templos más que las iglesias pequeñas, ni las iglesias pequeñas más que los grandes templos. No es que estamos en contra de tener grandes templos y las llamadas famosas megas iglesias.
No, no estamos en contra de esas cosas. Lo que queremos decir es que el tamaño de la edificación, la influencia sobre el mundo que puedan tener aquellos creyentes en el sentido secular, no determina ni nunca va a determinar ni nuestro grado de fe, ni nuestra fidelidad al Señor, ni mucho menos va a determinar qué tan cerca estamos del Señor. Eso no mide. Las grandes edificaciones no miden la fidelidad. Eso no es un parámetro para medir la fidelidad a Dios. La iglesia en Filadelfia era una iglesia que tenía poca potencia, pero era una iglesia al cual el Señor le abrió puertas. Y otro segundo reconocimiento que el Señor ve en la iglesia allí en Filadelfia es aquella segunda expresión que él le dice en el versículo 8, has guardado mi palabra. La palabra guardar allí es la palabra griega tereo, que significa que aquellos creyentes de la iglesia en Filadelfia estaban como un guardia. Estos creyentes en Filadelfia habían mantenido, habían preservado la doctrina, la sana doctrina, habían preservado y mantenido en sus vidas la palabra de Dios. Espiritualmente ellos se habían convertido en vigilantes de las doctrinas de las Escrituras. Ellos habían mantenido intactas las doctrinas. Esto es una iglesia que guarda la palabra de Dios. Una iglesia cuyos miembros se mantienen en guardia. Se mantienen en guardia vigilantes para que la doctrina nunca sea cambiada ni adulterada. Que se enseñe verdaderamente la palabra de Dios. Que se enseñe las Escrituras sin ser tergiversada, sin ser adulterada, que llegue al pueblo de Dios de una manera limpia, como es Dios, y de una manera correcta, que se observe la palabra de Dios de una manera correcta, que se estudie de una manera correcta, que se interprete de una manera correcta y que se aplique de una manera correcta. Amados hermanos, vamos a mantener, a preservar nuestros principios bíblicos. Vamos a mantener y a preservar, no importa los ataques que podamos recibir o los ataques que puedan venir sobre nosotros. Vamos a mantener, vamos a preservar la pureza de la palabra de Dios. En estos días nosotros hemos visto cómo ha habido enfrentamientos con respecto a temas acerca del aborto, con respecto a temas de si se maltrata o no a las mujeres, con relación a lo que tiene que ver con los géneros, y estos hombres han expuesto de manera intelectual, según la sabiduría humana, sus conceptos. Y nosotros hemos visto que se ve como un punto débil el usar la palabra de Dios. Oh, amados hermanos, amados oyentes, la palabra de Dios dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Hermanos míos, para los que se pierden, ellos creen que esto es locura, ellos creen que estamos errados, que estamos locos. Pero los que verdaderamente mantienen, preservan la doctrina, la mantienen intacta, nos mantenemos vigilantes. Estos somos los verdaderos sabios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es ser temor a Jehová. Y todos sus principios, toda su sabiduría de estos que se creen ser sabios,
un día delante de nuestro Señor, verán su craso error. Mas nosotros, que nos habremos mantenido en guardia, que habremos mantenido, preservado y nos hemos mantenido vigilante e intacta la doctrina, recibiremos la alabanza y el reconocimiento de nuestro Cristo. Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué nosotros decimos este versículo? Porque la tercera expresión, el tercer reconocimiento que Cristo hizo de la iglesia en Filadelfia fue, y no has negado mi nombre. Allí dice, y no has negado mi nombre. La palabra allí, negar, es la palabra griega arneomai. Arneomai. Esto significa que los creyentes en Filadelfia no habían rechazado el nombre del Señor. No lo habían contradecido. No se habían negado a afirmarle como Señor y Salvador, a confesarle, a identificarse con Cristo. Ellos no habían repudiado el nombre de Jesucristo. Y Cristo dijo en Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, cuidado si somos de los que se avergüenzan del Evangelio. Cuidado si somos de aquellos que se avergüenzan de andar con una Biblia. Cuidado si somos de aquellos que se avergüenzan de predicar públicamente, de darse a conocer como creyente en los lugares de trabajo, en los lugares donde nos reunimos con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Cuidado si esas cosas están produciendo en nosotros vergüenza. Cuidado, porque esto significa rechazar a nuestro Señor, negar públicamente a nuestro Señor. Amados hermanos, cuidémonos de contradecir a nuestro Señor. Su palabra es verdad. Cristo dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros tenemos la revelación profética más segura, que es la palabra del Señor. No repudiemos nunca las cosas de nuestro Señor. Eso es negarle a Él. Fíjense que el verbo dice, has negado. Esto es interesantísimo porque esto se refiere a que en aquel momento, en un momento concreto, en el pasado de la historia de la iglesia en Filadelfia, ellos fueron tentados, fueron afligidos con el propósito de que negaran al Señor, con el propósito de que ellos rechazaran al Señor, contradijeran al Señor, repudiaran al Señor. Este hecho consumado, esta prueba consumada se dio, pero los hermanos en la iglesia en Filadelfia nunca negaron su relación con Cristo. Es posible, amados hermanos, que tú y yo estemos pasando por muchas pruebas. Es posible que seamos atacados a negar a nuestro Señor, a contradecir algunos puntos bíblicos porque la ciencia diga esto o diga aquello. Es posible que tú y yo muchas veces seamos tentados por el mundo a repudiar a nuestro Señor. Es posible que en ti o en mí haya pasado alguna vez un punto histórico en el que nos hemos visto tentados tal vez a no decir públicamente que somos hijos de Dios, que somos creyentes en Cristo Jesús. Es posible que alguna vez hayamos sido tentados, movidos a avergonzarnos del Evangelio
o al llevar a una Biblia, o decir, creo en Cristo como mi Señor y Salvador, o decirle a alguien que somos creyentes en Cristo Jesús. Solo esperamos que en ese momento histórico de tu vida, tú hayas pasado la prueba, yo haya pasado la prueba, y que nunca más, en caso de haber rechazado, en caso de haberte avergonzado, nunca más esté en tu vida, amado mío, el rechazar, negar, contradecir, no confesar o repudiar a nuestro Cristo. Nuestro Cristo, Él es la vida eterna, Él es nuestro Señor y Salvador. Recuérdate que también cuando Cristo reconoció, hizo ese segundo reconocimiento en la iglesia en Filadelfia de has guardado mi palabra, ellos también fueron probados en un momento histórico. Y este modo indicativo destaca la realidad del hecho. Has guardado mi palabra. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad a la palabra del Señor a pesar de las dificultades. Amados hermanos, a pesar de las dificultades que vengan sobre el mundo, que vengan sobre la nación, que vengan sobre tu vida, amado mío, guarda la palabra del Señor. No niegues a tu Cristo. No lo hagas. Antes bien, pídele fuerza a Él. Es posible que tú tengas poca fuerza, poco poder, poca influencia sobre el mundo. Pero pídele a tu Señor que tú tengas mucha fuerza, mucho poder espiritual. Mucho poder. Guárdete, Dios. Guárdeme, Dios, de que nosotros, oh Dios mío, alguna vez te podamos no solamente negar, sino de no guardar tu palabra. Que guardemos tu palabra, Señor, danos la fuerza para que en todo momento, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, tú abras puertas en nuestras vidas para la predicación del Evangelio, para el conocimiento a ti, para el bien y bendición espiritual nuestra. Tu Señor abra puerta como resultado de nosotros haber guardado tu palabra. Como resultado de nosotros no haberte negado. Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 9, nosotros vemos que dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si nosotros vemos este versículo 9, nosotros podemos observar que el mismo empieza, he aquí. Esta expresión, he aquí, es idou, es la expresión griega idou. Significa lo que llama especialmente la atención sobre lo que se sigue de ella. El Señor quiere llamar la atención por doble vía. No solamente quiere llamar la atención a aquellos que se dicen judíos, pero también lo quiere hacer sobre la iglesia. Él quiere llamar la atención, esa atención divina contra los judaizantes, contra esos que se decían ser judíos, contra esos que perseguían a los cristianos. Él va a llamar la atención sobre ellos. Y lo iba a hacer de una manera que vamos a ver 8 maneras en que Él lo iba a hacer allí en la iglesia en Filadelfia. Y óyeme bien, amado hermano que me escucha, el Señor tiene el poder de llamar la atención, de poner en alerta, de hacer muchas cosas contra aquellos que reniegan
su palabra, contra aquellos que no la guardan, contra aquellos que le niegan, contra aquellos que blasfeman contra él y contra nosotros. Y el versículo 9 sigue diciendo, yo entrego. ¿A quién el Señor entrega? Lo primero que el Señor dice de aquí es que yo entrego. ¿Pero a quién? A los que dicen ser judíos. Y de ellos el Señor dice 8 cosas. Número 1, yo entrego. Esto quiere decir que el Señor le iba a dar. Es decir, esto describe, según Carballosa, la sorprendente sujeción de los incorregibles opositores judaizantes por la gracia soberana de Dios. Antes unos blasfemos y ahora el Señor lo iba a doblegar, lo iba a entregar, le iba a dar. Y lo número 2 que el Señor dice es de ellos, es de la sinagoga de Satanás, de la congregación de Satanás. Estos que perseguían a los verdaderos creyentes, estos judaizantes, eran de la congregación de Satanás. Amados míos, así como Cristo tiene congregaciones, la congregación de los santos, Satanás tiene la congregación de sus propios hijos malvados. Hay 2 congregaciones, la congregación de nuestro Cristo y la congregación de los hijos de Satanás. La congregación de Satanás. La Biblia lo dice aquí. El Señor iba a entregar de la congregación de Satanás. Satanás tiene una congregación en este mundo, en este tiempo, en esta época. Mas nosotros pertenecemos a la congregación de nuestro Cristo, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una tercera cosa que el Señor dice a esos que se dicen ser judíos es que ellos no son ningunos judíos. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor con estas cosas? Voy a leerle esta nota que saqué de un estudio de lo que es Biblias paralelas. Dice así: restringiéndonos al empleo de estas 3 palabras en el Nuevo Testamento, esto es con respecto a la palabra de los judíos, podemos decir que en la primera predomina el lenguaje señalado, en la segunda la nacionalidad y en la tercera el título más augusto de todos: privilegios teocráticos y vocación gloriosa. Es decir, hermanos, los judíos, esto significaba que también se le podía llamar así por el lenguaje, por la nacionalidad o por los privilegios teocráticos que Dios le dio y por la vocación gloriosa. Ahora bien, el apóstol Juan, sigo leyendo, en la medida en que se agradaba el estado de cosas de su época, consideraba a los judíos como un cuerpo de hombres hostiles al cristianismo, con quienes había llegado a ver que tanto él como todos los cristianos verdaderos no tenían nada en común con respecto a los asuntos religiosos. Incluso en su relato de la vida de Jesús, refiriéndose al apóstol Juan, y en el relato de la vida de Jesús que hace el apóstol Juan, no solo él mismo hace una distinción entre los judíos y Jesús, sino que atribuye a Jesús y a sus apóstoles un lenguaje en el que se distinguen de los judíos, como si estos últimos surgieran de un extranjero. Termina la cita. Así como había gente allí en la iglesia de Filadelfia que se decían ser judíos y no eran nada, porque lo negaban con su privilegio teocrático y con su vocación hacia el Señor, y con perseguir y maltratar a la iglesia, y con negar a Cristo, con no guardar su palabra. Así también hoy en día hay falsos creyentes.
hay falsos creyentes dentro de las iglesias. Hay quienes se dicen ser creyentes y no lo son. Dios libre de nuestras iglesias que haya alguno así. Dios libre nuestra amada iglesia de que haya alguno así. Pero el mundo está lleno de falsos creyentes que se dicen ser creyentes y no lo son. Se dicen ser creyentes y no lo son. Amado mío, ¿eres tú creyente? Tú puedes decir: yo soy creyente en Cristo Jesús, lavado por su sangre, soy un creyente verdadero. Si Cristo viene, me voy con Él, y si parto de este mundo, también me voy con Él. ¿Puedes tú decir en esta noche que eres un verdadero creyente? Y si no, tienes la oportunidad en este momento de arrepentirte de tus pecados y de venir a Cristo y confesarle como Señor y Salvador, de guardar su palabra, de afirmarte en Cristo, de repudiar el pecado, de abrazar a Cristo, de rechazar lo que es malo y maligno y pecaminoso y venir a Cristo y recibirle como Señor y como Salvador. De lo contrario, hay muchos que dicen que son y no son. Cuidado si tú eres uno de los que dices que eres y al final no eres, sino que mienten, porque el versículo sigue diciendo sino que mienten, sino que son falsificados, sino que tergiversan intencionalmente, deliberadamente la palabra de Dios y con ello engañan. Y por eso el Señor le dice: he aquí yo haré que vengan y se postren. Y es la quinta cosa que dice el Señor: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Yo haré significa que el Señor los iba a constreñir, lo iba a afligir. Que vengan y se postren a tus pies. Es la sexta cosa que nuestro Señor le dice. Y esta expresión, postrarse a tus pies, significa besar el suelo al postrarse ante un superior. Es hacer reverencia. Y reconozcan que yo te he amado. Conozcan especialmente a través de sus propias experiencias que nuestro Señor nos ha amado. Amados hermanos, no importa que nos llamen farsantes. Sé tú verdadero, que nuestro Señor sepa que nosotros somos verdaderos. Porque un día el Señor aplatará bajo vuestros pies a Satanás y a sus demonios y a todos aquellos que no guardan su palabra, a todo aquello que le niegan como Señor, como Salvador, que le rechazan, que le repudian, que no le confiesan, que no están afirmados en Él. Y el Señor vendrá contra aquellos que dicen que son creyentes y no lo son, sino que mienten, sino que son falsificadores del Evangelio, mentirosos del Evangelio, tergiversan la verdad de Dios con sus mentiras y por sus mentiras, y esto hacen intencionalmente, son engañadores y burladores. Pero a esas gentes, a Satanás, a sus demonios y a todos ellos, nuestro Señor hará que se postren bajo nuestros pies. Y ese día glorioso que pronto vendrá, todos reconocerán que nuestro Señor nos ha amado. Dios les bendiga. Pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Finalmente estaremos escuchando en esta noche de estudio de la palabra de Dios el himno La razón de vivir.
puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Pues yo puedo confiar y mi vida entregar, pues yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino, es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Padre nuestro, nueva vez te damos las más infinitas gracias, Señor, por como te pedimos en el principio, mi Dios, así lo hiciste en esta noche. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por la edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas bendiciendo al hermano Miguel a través, mi Dios, de la exposición de tu palabra. De igual modo te pedimos que tú guardes y veles por nuestro sueño, como así dice tu palabra, mi Dios. Que sigas, Señor, cuidando de nosotros, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.